Nuestra reflexión para este día lleva por título La lenta caída de Pedro, basado en Lucas capítulo 22 del verso 54 al 62. Pedro era uno de los 12 discípulos de Jesucristo, natural de la ciudad de Capernaum, de ocupación pescador, conocido por los líderes religiosos como hombre sin letras, es decir, de poca educación. Jesucristo lo conoció como hombre de poca fe. Para la Iglesia romana, Pedro es el primer papa representante de Dios en la tierra. Para los demás cristianos, Pedro es apóstol de Jesucristo. Pedro era medio extrovertido, de un temperamento inestable, con altibajos, por falta de madurez personal. La vida de Pedro se puede comparar como cuando un gran huaico que arrastra grandes piedras, que a través de los golpes que sufre a lo largo del viaje, va perdiendo sus asperezas, pero llega a la orilla del mar completamente disminuido, bien pulido y suave. Así fue más o menos la vida de Pedro, que solo a lo largo de los años que pasaron llegó a la madurez personal. La vida de Pedro refleja también nuestro comportamiento. De muchos de nosotros no somos mejores que Pedro. Cuando hablamos de la caída de Pedro, no se produjo de noche a la mañana, no fue una casualidad, no fue intencional, fue un largo proceso de muchos factores y hábitos inherentes de su personalidad que lo llevó al fracaso espiritual que terminó en lágrimas de arrepentimiento. Pero el Señor lo sostuvo en su gracia en los momentos más oscuros de la vida de Pedro, como lo hace también con nosotros. En esta oportunidad quiero presentar 9 causas que determinaron la caída de Pedro. Espero que nuestro texto y este mensaje nos haga reflexionar a todos. Primero, la autoconfianza de Pedro. La palabra de Dios dice, mas él con más insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Marcos 14, verso 31. Tal vez la autoconfianza no sea mal vista en asuntos que no son espirituales. Con cuánta frecuencia escuchamos decir a las personas, ten confianza en ti mismo, en lo que has aprendido, en tu experiencia. La autoconfianza en asuntos espirituales es peligroso. Cuanto más Pedro pensaba estar seguro, estaba más a punto de caer. A pesar de que Jesucristo ya le había advertido, Pedro insistió confiado en sí mismo que no lo negaría. Pienso que Pedro hablaba con sinceridad, con la mejor intención, como cualquier creyente que ama a Jesucristo. Pero hay gran diferencia en lo que dice Dios y lo que dice el ser humano. Lo que dice Dios es veraz, segura, estable y confiable.
Pero lo que dice el ser humano está sujeto a errores. Por más buena que sean las palabras, solo queda en buenas intenciones, como lo vemos en el caso de Pedro. Negar 3 veces con juramento, esto es grave. Es igual a autoengañarse a sí mismo. Tal vez el apóstol Pablo se refiera a esto cuando dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10, verso 12. La autoconfianza es peligrosa en el campo espiritual, aunque se diga con la mejor intención. Segundo, Pedro se cree mejor que los demás discípulos. Cuando Jesucristo preguntó a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pedro inmediatamente respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, verso 15 y 16. Pero no mucho tiempo después, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesucristo, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Mateo 16, verso 22 y 23. En la primera declaración, Jesucristo le felicitó a Pedro, pero en la segunda declaración, Jesucristo le dijo: quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Seguramente Pedro estaría avergonzado delante de sus compañeros, cambiando su cara como semáforo. Así vemos a Pedro tratando de ser el mejor, ya sea para su bien o para su propia vergüenza. Tercero, Pedro menosprecia a sus compañeros. La palabra de Dios dice: Pedro dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Mateo 26, verso 33. Esto es como si estuviera diciendo: estos solo sirven para escandalizarse, pero yo nunca me escandalizaré. No hay nada peor que uno se sienta mejor que los demás y mire con menosprecio a los demás. La palabra de Dios dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Filipenses 2, verso 3. Cuarto, Pedro era débil en la oración. La palabra de Dios dice: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Mateo 26, verso 40. Esto sucedió la noche que fue entregado. La noche era tenebrosa
como de terror. Todos estaban nerviosos, impacientes, cansados. Jesucristo mismo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Pidió a sus discípulos que oren, pero lamentablemente, cuando Jesucristo vino, los halló durmiendo y dijo a Pedro: «Así que no habéis podido velar una hora conmigo». Pedro se quedó dormido. Esto demuestra que era débil en la oración. La palabra de Dios dice: debemos orar siempre y no desmayar. Quinto, Pedro sigue de lejos a Jesucristo. La palabra de Dios dice: mas Pedro seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Mateo 26, verso 58. Parece que todas las fuerzas de las tinieblas acechaba a todos. Pedro, en lugar de estar más unido con los demás discípulos, andaba solo, seguía de lejos a Jesucristo. Solo no pudo enfrentar las adversidades y terminó negando a Jesucristo. Así también puede pasar con los que andan solos y con los que siguen a Jesucristo de lejos. No podrán hacer frente solos al enemigo. La palabra de Dios dice que debemos mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Sexto, Pedro defiende carnalmente a Jesucristo. La palabra de Dios dice: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesucristo entonces dijo a Pedro: mete la espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Juan 18, versos 10 y 11. La intención de defender a Jesucristo era buena, pero defender carnalmente usando la espada fue incorrecto. Pedro demostró que era hombre impulsivo, violento, agresivo. Aparentemente mostró celo por Dios. La historia está llena de violencias religiosas. Algunos usaron la espada para establecer su religión y otros usaron la espada para defender la verdad, como es el caso de Pedro. Pero no es la forma como Dios quiere establecer su reino en la tierra. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Pedro demostró que no estaba preparado para enfrentar situaciones adversas. Séptimo, Pedro se calentaba en el fuego de los enemigos de Jesucristo. La palabra de Dios dice: habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Lucas 22, verso 55. Seguramente habrá muchos fuegos encendidos por los enemigos de Jesucristo en este mundo, para que los creyentes se calienten, pasen tiempo participando entre los enemigos de Jesucristo. Para alegrarse, divertirse, pueden ser
lugares de entretenimiento, los bailes, los cines, los videos pornográficos, cualquier cosa que carece de valor espiritual. La palabra de Dios dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Segunda de Timoteo 2, verso 22. Octavo, Pedro negó 3 veces a Jesucristo. La palabra de Dios dice: entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Marcos 14, verso 71. ¿Cuántas veces Pedro con valentía declaraba a favor de Jesucristo sin avergonzarse? Pero esta vez Pedro parece estar apoderado de un espíritu de temor, de cobardía. No pudo testificar a una muchacha criada del sumo sacerdote. Ni siquiera está frente a las autoridades. Así es cuando uno pierde el poder espiritual. Nada puede hacer. Negar 3 veces con juramento, maldiciendo, esto es grave. Seguramente habrá personas que han negado a Jesucristo de una y de otra forma. Esto pasa cuando uno se enfría espiritualmente y descuidan la comunión con Dios. Noveno, Pedro anda en tinieblas. La palabra de Dios dice: entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas. Porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Juan 12, verso 35. Pedro, al llevar una vida débil en la oración, al seguir a Cristo de lejos, al estar sentado con los enemigos de Jesucristo y negar a Jesucristo 3 veces, no podemos decir que Pedro está andando en la luz. Está en tinieblas, está con la mecha apagada, como decimos. Pero había esperanza, porque Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8, verso 12. Seguramente habrá personas que andan en tinieblas como Pedro, sin poder dar testimonio. Necesitan ser levantados, ser restaurados, ser fortalecidos. Lo mejor en esta historia es: Dios no lo dejó caído ni postrado a Pedro. La palabra de Dios dice: cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Salmo 37, verso 24. Décimo, el remedio para Pedro. La palabra de Dios dice: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó de la palabra del Señor que le dijo: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hay personas que con la sola mirada te lo dicen todo. Jesucristo también con una sola mirada se lo dijo todo a Pedro. Hasta le recordó que antes que el gallo cante, le negaría 3 veces. Pedro recién se dio cuenta de lo que estaba pasando.
y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro no estaba buscando a Jesucristo ni en sueños. Solo una mirada de Jesucristo fue el remedio para Pedro. Así es también con nosotros. Solo Él tiene el remedio para nuestra vida. Todos dependemos del amor, de la gracia y misericordia de Dios. Finalmente, hemos presentado 9 causas que determinaron la caída de Pedro. La palabra de Dios dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Primera de Corintios 10, verso 11. Caer en pecado es como caer en el fuego. No se puede permanecer mucho tiempo en el fuego, porque se quemará. Es necesario salir de inmediato. Así también, cuando uno cae, no puede permanecer en el pecado. De lo contrario, se endurecerá su corazón. Así pasó con Esaú, que era fornicario o profano, es decir, no amaba a las cosas santas. Por una sola comida vendió su primogenitura. Después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Aunque la procuró con lágrimas. La historia bíblica registra muchos que han caído y quedaron postrados en el desierto hasta el día de hoy. Nadie estamos libres de caer. Todos tenemos una naturaleza caída que está viciado conforme a los deseos engañosos, como la mentira, el engaño, la codicia, la avaricia, los malos deseos, etc., que si no nos despojamos, tarde o temprano, nos puede llevar al fracaso espiritual. Afortunadamente, tenemos un lugar donde podemos correr. La palabra de Dios dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18, verso 10. Apreciado oyente, tal vez estás como Pedro, con el alma destrozado, con el rostro avergonzado, andando en tinieblas, sin saber qué hacer. Este mismo Jesús, que tuvo compasión de Pedro, que lo levantó, lo restauró y lo fortaleció, también puede levantarte. Dios te ama, te está buscando, te está llamando, te está mirando como a Pedro, para levantarte, restaurarte y fortalecerte. No rechaces la gracia de Dios. Tal vez no habrá otra oportunidad. Gracias por su atención. Que Dios te bendiga grandemente. Hasta la próxima.